Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 46 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver aproximación numérica, sumas de Riemann. Y empecemos por los objetivos de la clase. Vamos a entender qué son las sumas de Riemann y cómo funcionan como aproximación de la integral definida. Vamos a implementar tres variantes, la suma izquierda, la suma derecha y la del punto medio, usando NumPy. También vamos a usar scpy.integrate.quad para integración numérica de alta precisión. Y vamos a visualizar cómo la aproximación mejora a medida que aumentamos la cantidad de rectángulos. Antes de entrar al código, vale la pena preguntarse, ¿por qué necesitamos esto? En economía y gestión no siempre tenemos una fórmula analítica que describa nuestras funciones. A veces solo disponemos de datos discretos, puntos de costos observados, ventas reales, mediciones de campo. En esos casos no podemos usar integración simbólica porque no hay función simbólica que integrar. Las sumas de Riemann y la integración numérica nos permiten calcular áreas, es decir, integrales, a partir de datos puntuales o de funciones numéricamente complejas. Siguiente, importamos las librerías que vamos a usar a lo largo de la clase. Tenemos NumPy para cálculo numérico, Matplotlib para los gráficos, Matplotlib.patches para dibujar los rectángulos, scpy para integración numérica avanzada, SymPy para el valor exacto analítico, y Pandas para organizar los resultados en tablas. Ahora sí, la idea central. La integral definida de una función entre a y b es el área bajo la curva. Eso es exactamente lo que queremos calcular. ¿Cómo la aproximamos? Dividimos el intervalo en n rectángulos. Cada rectángulo tiene un ancho igual a delta x, que es el ancho total dividido n, y la altura del rectángulo es el valor de la función en algún punto del subintervalo. Según donde evaluemos esa altura, tenemos tres variantes. En la suma izquierda usamos el borde izquierdo de cada rectángulo. En la suma derecha usamos el borde derecho. Y en la suma del punto medio usamos el centro del subintervalo. Cada método tiene su fórmula específica, y ya vamos a ver que el punto medio es el más preciso de los tres. Definimos nuestra función de ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 1. El intervalo es de 0 a 3. Usamos SymPy para calcular el valor exacto de la integral, que vamos a usar como referencia durante toda la clase. Si la función se define con doble asterisco 2 para la potencia, más 1. Luego declaramos el símbolo x con SymPy.symbol. Y calculamos la integral exacta con SymPy.integrate sobre ese símbolo. El resultado lo convertimos a float y lo guardamos en la variable exacto. Todo lo que calculemos a continuación lo vamos a comparar contra ese número. Pasamos a la segunda sección. Implementamos las tres sumas de Riemann. Definimos una función llamada Riemann-sum que calcula la suma de Riemann para cualquiera de los tres métodos. Nos recibe como argumentos la función f, los límites a y b, el número de rectángulos n y el método, que por defecto es izquierda. La lógica es siempre la misma. Primero calculamos delta x como el ancho del intervalo dividido en. Luego generamos los puntos donde vamos a evaluar la función usando numpy.linspace. Y lo que cambia entre métodos es únicamente dónde colocamos esos puntos. Para izquierda arrancamos en a y llegamos hasta b menos delta x. Para derecha arrancamos en a más delta x y llegamos hasta b. Para el punto medio desplazamos medio delta x hacia el interior del subintervalo. Finalmente calculamos numpy.sum de la función evaluada en esos puntos, multiplicada por delta x. Comparamos los tres métodos usando 6 rectángulos. Definimos n igual a 6. Y una lista con los tres métodos, izquierda, derecha y medio si va. ¿Y no? Para cada uno, calculamos la aproximación con Riemann-sum. Y el error como la diferencia absoluta respecto al valor exacto. Armamos un dataframe de pandas con esos resultados. Con solo 6 rectángulos ya podemos ver las diferencias entre los métodos. El punto medio es el que menos se aleja del valor exacto. Izquierda y derecha tienen errores similares en magnitud pero de signo opuesto, porque una subestima y la otra sobreestima. Eso tiene sentido geométrico. Los rectángulos del borde izquierdo quedan por debajo de la curva en una función creciente, y los del borde derecho quedan por encima. Eso. Galileo, vamos a visualizar cómo se ven esos rectángulos en el gráfico. Definimos una función de graficación llamada graficar Riemann que dibuja la curva y los rectángulos para cualquier método. Recibe la función, los límites, n, el método, el eje de Matplotlib, donde graficar y el título del tratamiento inicial. Dentro de la función, graficamos la curva continua usando numpy.linspace
con 200 puntos. Luego iteramos con un bucle for sobre los signos subintervalos. En cada iteración calculamos x y y como el borde izquierdo del rectángulo y la altura h como el valor de f en el punto correspondiente al método. El borde izquierdo para izquierda, el borde derecho para derecha o el centro del subintervalo para el punto medio. Creamos el rectángulo con patch.rectangle pasando la esquina inferior izquierda en x y, 0, el ancho delta x y la altura h. Y lo agregamos al gráfico con ax.add bajo patch. Y agregamos los tres métodos en paralelo con n igual a 6. Creamos una figura con tres paneles usando matplotlib.subplots y llamamos a graficar Riemann una vez por cada método. Este gráfico es central para entender el concepto. Con la suma izquierda, los rectángulos quedan por debajo de la curva en los tramos donde la función crece. Con la suma derecha pasa lo contrario. Con el punto medio, la altura del rectángulo cruza la curva en el centro de su intervalo, lo que produce una compensación natural de errores. Por eso el punto medio converge más rápido. Sección 4. Veamos qué pasa cuando aumentamos la cantidad de rectángulos. Calculamos la tabla de convergencia para los tres métodos con distintos valores de n. 4, 10, 50, 100, 500, 1000 y 10.000. Para cada n llamamos a Riemann-sum con cada método y guardamos los resultados en una lista de filas que convertimos en un data frame de pandas. A medida que i crece, el error disminuye. Con n igual a 4, el error del punto medio es apreciable. Con n igual a 100, ya es muy pequeño. Con n igual a 10.000 es prácticamente 0. Esta tabla muestra de forma empírica la convergencia de los métodos numéricos. Visualizamos esa convergencia gráficamente, usando cuatro valores de n, 3, 10, 50 y 200. Creamos una figura con cuatro paneles y graficamos la suma del punto medio para cada uno. Con n igual a 3, los rectángulos son enormes y la aproximación es burda. Con n igual a 10 ya se empieza a ver la forma de la curva. Con n igual a 50, los rectángulos son muy finos. Con n igual a 200, visualmente no se distingue de la integral exacta. Esta progresión es fundamental para entender qué significa integración numérica. Es convergencia en el límite cuando a tiende a infinito. Sección 5. Integración numérica con CIPY usando la función quad. CIPY.integrate. .quad es la herramienta de referencia para integración numérica. Es mucho más precisa que las sumas de Riemann básicas, porque usa algoritmos adaptativos internamente. La sintaxis es resultado, error estimado igual a integrate.quadf a b. Fíjense que quad devuelve dos valores, el resultado de la integral y una estimación del error numérico cometido. Esa estimación es el propio algoritmo diciéndonos cuánto confía en su respuesta. En la práctica, el error estimado es del orden de 1 por 10 a la menos 13 o menor, lo que es prácticamente exacto para cualquier aplicación económica. Quad funciona incluso cuando la función no tiene antiderivada elemental. Eso es algo que CIPY no puede hacer directamente. Div, addition y la vuelta a significación. Un ejemplo clásico es la función gaussiana, e elevado a menos x al cuadrado. Definimos f difícil como una función que retorna numpy.expr de menos x al cuadrado. Luego llamamos a integrate.quad con esa función, y los límites 0 y 2. El resultado lo desempaquetamos en resultados y error 2. Y error 2. La gaussiana no tiene antiderivada elemental. No existe una fórmula cerrada que podamos escribir. Sin embargo, CIPY la integra numéricamente sin ningún problema, con altísima precisión. Esto es muy relevante en economía y finanzas, donde las distribuciones normales aparecen todo el tiempo y sus integrales no tienen forma analítica. Sección 6. El método del trapecio con numpy.traps. Este es el método para cuando no tenemos una función, sino datos puntuales. Supongamos que tenemos datos observados del costo marginal en 7 puntos de cantidad. No tenemos una fórmula, solo tenemos esos 7 pares de cantidad y CMG. Definimos el array u-datos con los valores de cantidad 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y el array cmg-datos con los valores de costo marginal correspondientes y items. Luego llamamos a numpy.traps pasando cmg-datos y q-datos como argumentos. Numpy.traps conecta cada par de puntos consecutivos con una línea recta y calcula el área del trapecio formado. La suma de todos esos trapecios es la integral aproximada. Y acá está la conexión económica fundamental.
El área bajo la curva de costo marginal es el costo variable. Eso es exactamente lo que calculamos. Graficamos esos datos con el área sombreada. Usamos matplotlib.plot para dibujar la curva de CMY observado con puntos y líneas. Y matplotlib.fill-between para sombrear el área debajo de la curva. El rótulo en la leyenda muestra el valor del costo variable calculado con traps. El área sombreada es el costo variable total. Eso es lo que recuperamos integrando el CMG observado. En la práctica, esto es muy útil cuando un área de costos nos pasa datos medidos en distintos niveles de producción, sin darnos la ecuación del CMEG. Sección 7. Comparación de todos los métodos disponibles. Tenemos 4 herramientas. SIMPy para integración analítica exacta cuando tenemos una función simbólica. scipy.integrate.quad para cualquier función Python, con alta precisión numérica. Las sumas de Riemann para entender el concepto didácticamente. Y numpy.traps para datos discretos cuando solo tenemos puntos. Comparamos la precisión de cada método sobre la misma función, f, de x igual a x al cuadrado más 1, de 0 a 3, usando dos discretizaciones distintas para traps, 7 puntos y 100 puntos. Y generamos x-10-7 con numpy.linspace de 0 a 3 con 7 puntos, y x-digwindows bajo 5 con 100 puntos. Armamos una lista de diccionarios con el resultado de cada método y calculamos el error como diferencia absoluta respecto al exacto. Los resultados hablan solos. scipy.integrate.quad es prácticamente exacto, con error del orden de 1 por 10 a la menos 14. La suma de Riemann con 100 rectángulos ya tiene error muy bajo. El trapecio con 7 puntos tiene algo más de error, pero con 100 puntos se vuelve también muy preciso. La elección del método depende de qué tenemos disponible, una función o datos. Sección 8. El ejemplo integrador. Vamos a aplicar todo esto a un caso de una Pine real. Una Pine fabrica piezas metálicas. El área de costos midió el costo marginal a distintos niveles de producción. Tienen 8 puntos de datos, desde 0 hasta 140 piezas por día. El costo fijo diario es de 2.500 pesos. Guardación impuestos manda inherencia. Definimos el array Q-piezas con los niveles de producción. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 140, el array CMG-piezas con los costos marginales correspondientes y F-piezas igual a 2500. Luego iteramos con enumerate sobre Q-piezas. En cada iteración calculamos el costo variable acumulado hasta ese nivel, usando numpy.trap sobre los primeros 1 elementos de CMG y Q. Si Q es 0, el costo variable es 0. Sumamos el costo fijo para el costo total y dividimos por Q para el costo medio. Armamos un dataframe con todas esas filas. En cada fila calculamos el costo variable acumulado hasta ese nivel de producción, integrando el CMG observado con numpy.traps. Luego sumamos el costo fijo para obtener el costo total y dividimos por Q para el costo medio. Todo esto sin tener ninguna fórmula del CMG, solo con los datos puntuales. Hagamos un análisis más fino. ¿Cuánto cuesta producir exactamente 100 piezas? ¿Y cuánto cuesta el tramo adicional de ir de 60 a 100 piezas? Usamos numpy.where para encontrar los índices de Q igual a 60 y Q igual a 100 dentro del array. De índice C índice 100. Luego calculamos f- bajo 100 como numpy.traps sobre los primeros índices 100 más 1 elementos. Para el tramo de 60 a 100 usamos numpy.traps sobre el slider del array desde índice 60 hasta índice 100 más 1 en ambos arrays. Este es exactamente el tipo de análisis que hace un área de planificación cuando quiere evaluar si conviene expandir la producción. El costo del tramo de 60 a 100 piezas es el área bajo el CMG entre esos dos niveles. No necesitamos ninguna fórmula. Con los datos y numpy.traps lo calculamos directamente. Visualizamos el ejemplo integrador con dos paneles. En el primero mostramos la curva de CMG observado, el área del costo variable total hasta 100 piezas en azul y el área del tramo adicional de 60 a 100 resaltada en naranja. En el segundo mostramos la curva de costo total acumulado y marcamos el punto de CT en 100 piezas, junto con una línea horizontal que indica el costo fijo. Estos gráficos son la síntesis visual del ejemplo. En el panel izquierdo se ve claramente que el área azul es el costo variable total y el área naranja es el costo del tramo expansivo. En el panel derecho se ve la forma clásica de la curva de costo total,
Crece lentamente al principio cuando el CMG es bajo y se acelera a medida que el CMG sube. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. Las referencias para esta clase incluyen la documentación oficial de cp.integrate.quad y la referencia de numpy.traps en numpy. En la clase 47 vamos a aplicar la integral definida para calcular el excedente del consumidor, que es una medida clave del bienestar de los consumidores en un mercado. Hasta acá llegó la clase 46. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado, y nos vemos en la siguiente clase